como le dije a Carlos, van a dar un examen más para la práctica. Cuando terminen los cuartos parciales, antes de empezar los finales, ya vamos a ir coordinando bien eso. Ahora vamos a hablar algo resumido de lo que son líquidos y electrolitos, lo que es el equilibrio ácido-base. Imagino que igual esto ya lleva otra vez fisiología, fisiopato. Vamos a hacerle un resumen. Vamos a tratar de resumir un poco para que puedan ir captando, igual para que puedan ir leyendo. Esto va a entrar al cuarto parcial. Lo que es el temas líquidos y electrolitos, vamos a ir hablando ahora lo que es el equilibrio ácido-base. Lo que nos quiere decir el equilibrio ácido-base o el equilibrio ácido básico, nos quiere decir que es la regulación que va a existir del pH sanguíneo. Esta regulación que tiene el pH sanguíneo es para mantener una homeostasis fisiológica. Esta homeostasis fisiológica va de 7.35 a 7.45. Entonces, cuando ustedes pidan el equilibrio ácido-base en cualquier laboratorio, ya tienen estos parámetros para poder determinar si su paciente está en una acidosis o una alcalosis. La acidosis o acidemia es menor a 7.35 y la alcalemia es mayor a 7.45. Todo esto se va a mantener o se va a amortiguar por los iones de hidrógeno que van a estar en la sangre y estos se van a excretar por los riñones. Y la eliminación del CO2, o sea, del bicarbonato, que se va a eliminar del CO2 por los pulmones. Ahora esta cantidad de hidrógeno en la sangre se va a determinar en la relación que va a tener la relación entre el CO2 y la relación del bicarbonato, que es el HCO3. Entonces eso van a estar viendo el ion bicarbonato y todo eso lo van a ir viendo igual en todo lo que es la bibliografía. Hay una ecuación que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es el hidrógeno que va a ser igual a un 24 por una constante de la presión del dióxido de carbono y todo eso dividido entre ion bicarbonato. Ahora, dependiendo a eso, se va a determinar si nuestros pacientes van a estar, como les dije, en una acidemia o una alcalemia. En la siguiente diapositiva tienen ese gráfico, lo que les dije. Entonces nosotros se pide la gasometría arterial y como les dije los parámetros normales, no se olviden, pH es normal de 7.35 a 7.45. Menor a 7.35 hablamos de acidemia, mayor a 7.45 lo que es la alcalemia. Ahora ambos van a tener trastornos con el CO2 o con el HC3, con el bicarbonato. Para hablar de una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica, lo mismo en una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica. No se olviden de los parámetros normales, que eso sí se les voy a preguntar en el examen. Lo que tienen en el recuadro lado izquierdo, lo que es el pH normal, que es de 7.35 a 7.45, la presión del CO2 normal de 35 a 44 y del HCO3 de 22 a 26. Esos son los parámetros normales que van a tenerlos en los laboratorios. No se olvide, la presión de dióxido de carbono es el CO2 y el carbonato de hidrógeno, que es el HCO3. Esos parámetros tienen que memorizarlos porque es la manera que van a poder interpretar los resultados cuando miran los laboratorios. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la acidosis metabólica. La acidosis metabólica nos quiere decir cuando el pH arterial va a estar menor a 7.35 y vamos a tener el carbonato de hidrógeno menor a 22 miliequivalentes por litro. Aquí vamos a tener una acumulación del ion hidrógeno y una pérdida del carbonato de hidrógeno. Ahora, en ese recuadro tienen las causas de acidosis metabólica. Las causas para tener la acidosis metabólica con una brecha aniónica, la brecha aniónica alta, va a estar determinada por cetonas, o sea, pacientes que tengan una diabetes descontrolada o una inanición. Cuando hay una uremia, cuando está el lactato, cuando hay una infección o una hipovolemia con una insuficiencia cardíaca congestiva,
en las toxinas, cuando tenemos intoxicaciones por metanol, salicilatos, paraldehídos, isoniacidas, glicol. Y la acidosis metabólica sin una brecha aniónica va a haber, es por una hipercloremia, que es cuando no existe un correcto reposición de líquidos, cuando ponemos un exceso de solución salina o de solución fisiológica, tenemos una acidosis tubular renal, y cuando hay una pérdidas gastrointestinales. En el caso de las diarreas o de fístulas en ileostomías, vamos a tener esta acidosis sin brecha aniónica. Ahora, en la siguiente diapositiva hablamos de lo que es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica quiere decir cuando el pH arterial está mayor a 7,45, o sea, hablamos de una alcalemia, y cuando el ion de bicarbonato de hidrógeno va a estar mayor a 26 miliequivalentes. Ahora, lo mismo, acá tenemos el recuadro. En ese recuadro van a tener las causas de una alcalosis metabólica. Cuando tenemos el ion cloruro bajo en la orina, que va a estar repuesta en una solución salina, ahí están las causas mayores: los vómitos, una succión por nasogástrico, una hipocalcemia y el uso de diuréticos. Cuando tenemos el ion cloruro urémico normal o alto en la orina, vamos a tener, las causas son el aldosteronismo primario, una insuficiencia renal, el síndrome de Cushing y una hipomagnesemia. En la siguiente diapositiva hablamos de lo que es la acidosis respiratoria. Acá tenemos el pH arterial, que va a estar menor a 7,35, con una presión parcial del CO2 mayor a 44 milímetros de mercurio. Ahora, las causas de una acidosis respiratoria, igual tenemos por la disminución de la eliminación del dióxido de carbono, que es una causa grande; otra, el aumento de la producción del dióxido de carbono y el aumento de dióxido de carbono inspirado. En lo que va a ser la disminución de la eliminación del dióxido de carbono, vamos a tener lo que son las enfermedades pulmonares, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, la neumonía, la depresión del sistema nervioso central, esta causa por opiáceos o por anestésicos; luego la obstrucción de las vías respiratorias por algún espasmo, laringoespasmo, asma, o cualquier trastorno obstructivo de sueño, o cualquier patología que actúe como un EPOC; y luego la debilidad neuromuscular, cuando hay una esclerosis amiotrófica. Hay otro que es el síndrome de Guillain-Barré, parálisis residual inducida por medicamentos. El síndrome de Guillain-Barré tampoco es tan común, pero sí hay casos que sí se presentan. Ahora, cuando tenemos un aumento de la producción del dióxido de carbono, en la laparoscopía, en la cal sodada, cuando la cal sodada está agotada, no sé si se pudieron fijar en las máquinas de anestesio, lo que están en los canister, o blanco, esa es la cal sodada; en infecciones, en fiebre, en sobrealimentación, en la hipertermia maligna, en síndrome maligno de neurolépticos. Y cuando hay un aumento del dióxido de carbono inspirado, cuando la cal sodada está agotada. Estas son las causas para una acidosis respiratoria. La alcalosis respiratoria nos quiere decir que el pH arterial va a estar mayor a 7,45, con un SO2 menor a 36 milímetros de mercurio. Y las causas para la alcalosis respiratoria son el dolor, la hiperventilación, en el embarazo, en la hipoxemia, en la enfermedad del sistema nervioso central, también por algunos fármacos y en hepatopatías. Ahora, todo esto va a tener una compensación. Hay una compensación fisiológica para poder tratar de las alteraciones ácido-básicas. Ahora, las enfermedades metabólicas van a conducir a una compensación respiratoria. Ahora, esta compensación respiratoria también puede tener una compensación metabólica. Es como tienen en ese gráfico, la alcalosis
metabólica va a estar aumentado el carbonato de hidrógeno y se va a tratar de compensar subiendo el PCO2 más o menos entre 0.5 a 0.7 milímetros de mercurio. Luego también estamos con la acidosis metabólica, que el carbonato de hidrógeno va a estar disminuido y la compensación de eso va a ser que el PCO2 también va a estar disminuido de 1.2 milímetros de mercurio. Ahora, en la alcalosis respiratoria, cuando la alcalosis respiratoria es aguda, la PCO2 va a estar disminuida y la compensación va a ser que el carbonato de hidrógeno va a estar disminuido más o menos en 2 miliequivalentes. Pero en la alcalosis respiratoria crónica va a estar el PC2 disminuido y en la compensación también está disminuido el PCO2, está disminuido el carbonato de hidrógeno, pero con más o menos 5 a 6 miliequivalentes. Y en la acidosis respiratoria lo mismo, en la acidosis respiratoria aguda va a estar el PCO2 aumentado y en la compensación se va a aumentar el carbonato de hidrógeno con 1 miliequivalente más o menos, y en la acidosis respiratoria crónica el PCO2 va a estar aumentado y en la compensación el PCO2 aumenta y el carbonato de hidrógeno también aumenta, más o menos entre 4 a 5 miliequivalentes. Ahora tenemos lo que hay un abordaje para la interpretación ácido-base. Si se fijan, tenemos un cuadro y una tabla donde se los pone por pasos. Esto es algo que se trata de resumir para más o menos tener una idea de cómo tratar de interpretar los análisis de una gasometría. Si ustedes van a pedir la gasometría, lo primero que tienen que hacer es examinar el pH para determinar si existe una acidemia o una alcalemia. No se olviden, menor a 7.35 es acidemia, mayor a 7.45 es alcalemia. No se olviden, eso es algo básico, menos ya para que ustedes puedan presentar al paciente. Luego vamos a ver la presión del CO2 para determinar si va a ser una alteración primaria, si es respiratoria o metabólica. Cuando vamos a tener una acidemia, o sea, con un pH mayor a 7.35, el PCO2 va a estar mayor a 40 milímetros de mercurio, vamos a hablar de una acidosis respiratoria. Ahora, cuando la presión del CO2 va a estar menor a 40 milímetros de mercurio, hablamos de una acidosis metabólica. En el caso que tengamos una alcalemia, o sea, mayor a 7.45, y que nuestra presión de CO2 sea mayor a 40 milímetros de mercurio, hablamos de una alcalosis metabólica. Ahora, cuando seguimos con la alcalemia, o mayor a 7.45, pero tenemos una PCO2 menor a menos 40 milímetros de mercurio, hablamos de una alcalosis respiratoria. Ahora, en el caso de la acidemia, o sea, acidemia cuando tenemos menor a 7.35, vamos a trabajar con la brecha amiónica, el amión GAP. Vamos a ver la constante de los electrolitos, tenemos que basarnos en esto. Y vamos a tener que el sodio que va a ser menor al ion de cloro y al ion de bicarbonato de hidrógeno. Entonces va a haber una acidosis metabólica con una brecha aniónica alta. Luego vamos a determinar si hay compensación adecuada para evaluar si existe una alteración crónica o aguda, y luego vamos a pasarnos directamente a determinar las causas probables de una acidosis básica. Entonces lo que sí traten de memorizar es el paso 1 y el paso 2, chicos, eso sí va a entrar al examen. En la siguiente diapositiva ahí tenemos lo que es la fisiología en el tratamiento hídrico. Vamos a tener los compartimentos de los líquidos corporales. Ven la tabla, ese cuadro, necesito que sí lo memoricen. Igual esto lo han debido ver en cirugía, me imagino, entonces no se olviden que esa tabla está interpretada del agua corporal total en una persona de 70 kilos. Es el peso estándar con el que se calcula, entonces no se olviden que tenemos el líquido intracelular y el extracelular.
En el intracelular tenemos 28 litros y en el extracelular vamos a tener 14 litros. El extracelular va a estar dividido en líquido intersticial, que va a estar de 10.5 y en el plasma de 3.5. Eso sí o sí se lo tienen que memorizar, igual les voy a preguntar en el examen. Ahora la siguiente diapositiva. En esa diapositiva vamos a hablar un poco de lo que es la fisiología para el tratamiento hídrico. Acá vamos a ver lo que es la regulación del volumen del líquido extracelular. La osmolaridad sérica normal, no se olviden, es igual, es otra pregunta, de 2,85 a 2,95 miliosmoles por litro. La osmolaridad sérica está en ese cuadrito, 2 por sodio más la glucosa entre 18, más el mol por 2.8. Esa es una constante, por eso sacamos la osmolaridad sérica y no se olviden que es de 2,85 a 2,95 los valores normales. Como ven en ese gráfico, hay una regulación hormonal del volumen extracelular que va a estar determinado por la presión arterial y el equilibrio tanto del sodio como del agua, que se van a regular por los sistemas de renina, angiotensina y aldosterona. Y todo esto va a ocurrir en un eje más o menos del hipotálamo y del hipófisis suprarrenal. Entonces, como pueden ver, el gráfico les dice una hipotensión, va a haber un suministro del sodio que va a estar disminuido y va a haber una estimulación del simpático. Entonces este estímulo va a llegar a los riñones, a la renina, y se activa todo el sistema del sistema renina-angiotensina. Del angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina y de ahí se va a convertir en la enzima convertidora de angiotensina, o sea, lo seca. De ahí se van a pasar a la angiotensina 2. Ahora, por esta hipotensión, el paciente o la persona que está hipotensa va a tener una vasoconstricción por toda esta cascada y por la estimulación de la angiotensina 2. También el paciente va a tener sed y se va a estimular la corteza suprarrenal, donde se va a estimular la aldosterona y va a haber, al estimular la aldosterona, vamos a tener una reabsorción a nivel renal del sodio y el agua. Entonces, eso igual, traten de memorizar que esa es la parte fisiológica con la que nuestro organismo se va a tratar de compensar esta fase de tratamiento hídrico. Ahora, algo importante, igual, la osmolaridad es el número de partículas del soluto por litro en la solución. Entonces, esto nos quiere decir que la osmolaridad es el número de partículas por kilogramo de solvente. Todos estos van a tener una concentración de soluto en la solución y una va a estar significativamente diferenciada entre los valores. Pero esa es la parte que necesito que la memoricen, lo del gráfico. Por favor, chicos, así que vayan tratando de memorizarse ese gráfico. Ahora vamos a tener también lo que es en la distribución de los líquidos infundidos. Ahora, en la distribución de los líquidos infundidos tenemos las soluciones. Ahora vamos a tener ahí los grupos de las soluciones que van a ser cristaloides o coloides. Y en este grupo, de acuerdo a eso, van a tener hipotónicas, isotónicas o hipertónicas, dependiendo a la composición de la solución que tengamos. Ahora, en ese gráfico que tiene esa tabla, y estamos comparando la distribución en los compartimientos corporales en 1000 ml de líquido intravenoso. Las soluciones hipotónicas, ahí tenemos la dextrosa, que va a estar a un 5%, o la solución glucosada, dextrosa o glucosado al 5%, dependiendo a la bibliografía que tengan. Luego está la solución salina, que va a estar al 0,45. La distribución de una solución hipotónica, vamos a estar en el líquido intracelular más o menos en 650 ml, en el intersticial 250 ml y en el intravascular 100 ml. En las soluciones isotónicas tenemos
la solución salina o en la solución fisiológica, que es donde está el 0,9%, está el Ringer lactato y el plasma líquido. Ahora, su distribución, estas isotónicas en el líquido intracelular no tienen participación. En el líquido intersticial van a estar en el 750 ml y en el líquido intravascular en 250 ml. Las hipertónicas son las que van a ser el cloruro de sodio al 3%. Su distribución en el intracelular no hay distribución, en el intersticial tampoco, pero sí en el intravascular, que van a ser 100 ml. Y los coloides, tenemos la sangre y la albúmina. En la distribución intracelular no participa, tampoco en la intersticial, pero sí en la intravascular, que va a estar mayor a los 100 a los litros, mayor a los 1000 ml. Ahora, en la siguiente diapositiva tenemos la composición de las soluciones intravenosas, que son las más frecuentes. La primera es la solución salina, 0,9%, donde tiene un pH de 4.5 a 7. Las molaridades de 3.8. Esto sí les voy a preguntar, chicos, si es necesario que memoricen. Si se pueden fijar en la tabla, si tiene sodio al 154 miliequivalentes, si tiene cloro al 154 miliequivalentes. Eso sí es una pregunta de examen. Luego el Ringer lactato es otra solución que sí se usa bastante. El pH es de 6 al 7.75 con una osmolaridad de 273. Ringer lactato sí tiene potasio, tiene 4 miliequivalentes, tiene sodio 130 miliequivalentes y cloro 109. Y bueno, la albúmina igual, que es otro al 5%, que es otro compuesto que sí se usa bastante. Tenemos el pH de 6.9 con una osmolaridad de 300. El sodio va a estar en 145 y el cloro en 145. Entonces son esos tres principales que sí se los tienen que memorizar. Ahora continuamos con lo que es la terapia de reposición de líquidos. El objetivo de la terapia de reposición de líquidos es tratar de mantener un volumen intravascular. Al tratar de mantener este volumen intravascular, vamos a favorecer la perfusión de los órganos, la oxigenación de los tejidos y el metabolismo aeróbico. Ahora, los requisitos para que exista un mantenimiento para el agua, el sodio y el potasio, esto igual necesito que se le memoricen. En el adulto normal va a perder aproximadamente 1500 ml de agua al día por la transpiración, por la respiración, por las heces y la orina. Las pérdidas de sodio y potasio son mínimas, se hace con una reposición mínima de 1 milimol por kilogramo. Tenemos los requerimientos de glucosa y dextrosa, y esto se hace por un control hormonal. Luego tenemos el requerimiento de los líquidos en la cirugía. Como les dije, esto han debido ya llevar en cirugía, pero es algo que se tiene que repetir y tienen que saber hacer el equilibrio hidroelectrolítico. Bueno, me imagino que igual en cirugía les han indicado, hay una base de estudio que es del 57, que es de Holiday Shegar, que es la regla del 4-2-1, donde nos quiere decir que las necesidades de líquido hipotónico por hora se van a hacer 4 ml por kilogramo para los 10 primeros kilos. En los siguientes 10 kilos van a ser 2 ml por kilogramo kilo, y a partir de los 22 kilos para arriba, 21, es 1 ml por kilogramo peso. Eso es lo que se hace en esta reposición, por eso es el 4-2-1. Pero hay otro estudio que hacen los Egenberg Recovery Partnership, que es el tratamiento hídrico que va a ir dirigido a los objetivos. Estos líquidos de mantenimiento intraoperatorio deben limitarse a 12 ml kilogramo hora.
Obviamente la parte intraquirúrgica o intraoperatoria también va de acuerdo a, a cómo va la cirugía, o sea, cómo está hemodinámicamente el paciente. Por eso se hace la monitorización para ver cómo está la respuesta de nuestro paciente. Y de acuerdo a eso se hace la reposición de los líquidos. Las cirugías largas, generalmente de 2-3 horas, bueno, tenemos que sacar toda esta reposición y de acuerdo a eso se hace el mantenimiento y la reposición de líquidos o productos coloides dependiendo de la cirugía y al caso de cada paciente. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de lo que son los coloides, los cristaloides y las soluciones hipertónicas. Ahora, acá la eficacia de cualquier líquido intravenoso puede ser para ampliar el volumen plasmático y depender la proporción de líquido administrado. Esto para que se mantenga en el espacio intravascular. Ahora, si se fijan en esa tabla, ahí están, se trata de resumir todo esto de los coloides y cristaloides como líquidos de primera reposición. La albúmina va a aumentar la tasa de mortalidad en los pacientes con hipovolemia y quemaduras y en hipoalbuminemia. Luego, no existe una diferencia estadística en la mortalidad a los 28 días, pero sí hay un análisis que se hace en los grupos y estos van a aumentar las tasas en 2 años por el empleo de coloides, espacio en traumatismo craneoencefálico, que puede llegar incluso a disminuir el riesgo de muerte a los 28 días de la infección. Estos son de acuerdo a los estudios que se hicieron. Este fue de Finfer, en un estudio de Finfer, y en el estudio de Finger, la mortalidad va a ser mayor en el grupo de los pacientes que están en el grupo del A, pero no pueden ser estadísticamente significativos. Ahora, los pacientes que van a estar con una lesión renal aguda, es mayor el grupo de la solución salina. Ahí vamos a tener una necesidad de tratamiento renal que van a estar de acuerdo al grupo del almidón de hidroxetilo. Y el almidón hidroxetilo se va a asociar con un número mayor a los eventos adversos. Luego, en el estudio de Bayer y Reutemann, que son estudios que se hicieron del 2012, nos indican de que la pharmacovigilancia va a estar llegado a la conclusión de que estos beneficios del almidón hidroxetilo ya no van a compensar los riesgos, pero este almidón hidroxetilo se va a retirar y lo retiran en el mercado en Europa. Y la FDA, o sea, la Sociedad de Estados Unidos, no recomiendan utilizar más este almidón en pacientes en este almidón hidroxetilo, en pacientes que son muy graves, que pueden tener una disfunción renal preexistente. Ahora, hay un estudio que es de Perel del 2013, que nos quiere decir que el tiempo hasta la reversión del choque va a ser igual en ambos grupos. Y aquí vamos a tener una mortalidad intrahospitalaria, donde la duración de la estancia total y la duración de la estancia en cuidados intensivos van a ser similares. Pero si usan este almidón hidroxetilo y la gelatina, fueron factores de riesgo independientes para la lesión renal aguda. Y esta equivalencia del volumen cristaloide va a ser de 1.4 a 1 con el almidón hidroxetilo con la gelatina. Y este va a pertenecer a un balance de líquidos que va a ser negativo en el grupo de los cristaloides. Y hay otro estudio que es el más actual, que es el del 17, que va a ser por Rhodes y Evans, donde ellos indican que la ausencia de cualquier beneficio claro tras la administración de coloides en comparación con las soluciones cristaloides en los subgrupos combinados de infecciones van a dar un gasto
gasto de la albúmina van a apoyar una fuerte recomendación para el uso de soluciones cristaloides en la reanimación inicial en pacientes de infección o en un choque séptico. Y se apoya que los cristaloides como los líquidos de rehidratación primario para la infección grave o un choque séptico. El uso del almidón hidroxetilo en la infección plantea problemas de seguridad y se apoya con una reanimación de albúmina para la infección grave y el choque séptico cuando los pacientes requieren cantidades importantes de cristaloides. Por ejemplo, tanto el ATLS o el PTC tienen reglamentos de líquidos. Por ejemplo, el PTC nos indica que en reanimaciones o en choques hipovolémicos se debe transferir de base solución Richer lactato 2000 ml para tratar de reponer eso hasta determinar y hacer el tratamiento definitivo para poder manejar el choque de ese paciente. Ahora vemos lo que es la volemia, la evaluación y el seguimiento. Dentro de los métodos convencionales de la evaluación de la volemia tenemos la exploración física. Ahí tenemos la distensión de la venosa yugular, la turgencia de la piel, donde va a haber una sequedad de la mucosa, sequedad de las axilas, crepitaciones inspiratorias, va a haber un edema tisular, el llenado capilar, el ruido cardíaco en S3, un soplo en S3, los signos vitales que son importantes, que hay que ir controlándolos, los cambios en el peso corporal y en el equilibrio entre la ingesta y la excreción de líquidos. Y en los laboratorios, el hematocrito, el sodio sérico, el nitrógeno urémico, la creatinina, los electrolitos en sangre y en el estado ácido-base. Perdieron la comunicación de las imágenes. ¿Hasta dónde llegaron, chicos, con la imagen? Hace unas 3 imágenes que no se ve, doctor. Ya, chicos, ¿hasta dónde más o menos hemos llegado? Hablamos de la volemia, Igual, chicos, las diapositivas las va a pasar su compañero, igual las tiene. Entonces, no se olviden, ya vamos a terminar, falta poco. Vamos a hablar lo que les dije de la evaluación y el seguimiento. No se olviden que en la exploración física los valores de laboratorio son importantes en eso. Luego vamos a tener los que son los marcadores de perfusión tisular y los de la disfunción orgánica. Tenemos los marcadores de disfunción del órgano diana y la evidencia de la hipoperfusión tisular. En los marcadores de la disfunción de los órganos diana tenemos la hipoxemia con una FIO, que la presión de la FIO va a estar menor y la FIO menor a 300. Luego vamos a tener una oliguria con gasto urinario menor a 0.5 kilogramos por hora. Vamos a aumentar la creatinina sérica, va a estar aumentada a 0.5 miligramos por decilitro. Y vamos a tener una coagulopatía, el INR mayor a 1.5 con un KPTT mayor a 60 segundos. Un KPTT, que es lo mismo. Vamos a tener una trombocitopenia con las plaquetas menores a 100.000 y una hiperbilirrubinemia con una bilirrubina sérica mayor a 4 gramos por decilitro. Ahora, en la hipoperfusión tisular vamos a tener una déficit de base mayor a 2 equivalentes por litro con un lactato de 2.5 milimoles por litro, con un llenado capilar mayor a 2 segundos. Este paciente va a tener una piel fría, amargoreada, con una saturación venosa central de oxígeno menor a 70%. Y en los electrolitos, eso igual, bueno, luego lo van a ver en la diapositiva. En los electrolitos van unas manifestaciones clínicas de acuerdo a los electrolitos, y esto sí les voy a preguntar. Cuando tenemos una hiponatremia, vamos a tener un edema cerebral, el control termorregulador va a estar alterado, va a haber el paciente va a estar letal, evolucionará a coma, una crisis convulsiva, puede tener náuseas y reflejos
alterados. En la hipernatremia va a haber una debilidad, va a haber igual letargia, una crisis convulsiva y el coma. Van a haber lesiones de desmineralización, puede haber una hemorragia intracelular o suprarrenal. En la hipocalemia va a haber una debilidad muscular, una insuficiencia respiratoria, va a haber una rhabdomiolisis, va a haber ilio, va a haber arritmias cardíacas, cambios en el electrocardiograma y diabetes insípida nitrógeno. En la hipercalemia van a tener debilidad muscular grave, una parálisis ascendente, unas anomalías de la conducción cardíaca, cambios también en el electrocardiograma y unas arritmias cardíacas. En la hipomagnesemia, el paciente va a tener temblor, va a tener una tetania y convulsiones, incluso puede llegar a tener arritmias y cambios en la hipermagnesemia va a haber náuseas, va a haber rubor, una disminución de los reflejos tendinosos profundos, una hipotensión, una bradicardia, la somnolencia y por último el coma. Y en la hipocalcemia, la tetania, una ansiedad, depresión, una papilidema, convulsiones, hipotensión. Y en la hipercalcemia, debilidad, ansiedad, la depresión, estreñimiento, náuseas, deshidratación y unas anomalías en la conducción cardíaca. Luego en la siguiente diapositiva tienen lo que es la etiología potencial de la hiponatremia, donde van a ver que la osmolaridad plasmática, no se olviden que lo normal es de 2,75 a 2,95. Cuando es hipotónica, eso nos quiere decir que va a estar menor a 2,75, va a haber una osmolaridad urinaria y esta se va a ser adecuadamente baja cuando va a ser menor incluso a 100 miliosmoles por kilogramo de agua, y eso va a haber una polidipsia primaria, y va a ser inadecuadamente alta cuando es mayor a 100 miliosmoles por kilogramo, y va a haber por una volemia arterial efectiva. Va a ser baja cuando el volumen va a pasar al líquido extracelular, va a ser bajo si se usan diuréticos, cuando hay una diarrea, cuando hay pérdida del sodio cerebral, una deficiencia de los corticoides. Y va a ser alta cuando existe una insuficiencia cardíaca, una enfermedad hepática terminal, un síndrome nefrótico. Ahora, cuando el volumen arterial es efectivo, es normal, va a haber un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, una deficiencia de corticoides, el hipotiroidismo y fármacos. Ahora, cuando la osmolaridad plasmática es isotónica, está dentro de los parámetros de 2,75 a 2,95, puede ser causa de una pseudo-hiponatremia, una hiperglucemia o una solución irrigante isotónica. Y por último, la última diapositiva, ahí tenemos lo que es la hipercalcemia, va a llegar a progresar de leve a grave, y vamos a tener alteraciones en el trazado del electrocardiograma, que va a evolucionar de forma predecible, donde puede incluir tanto ondas T anómalas, el segmento CT y la duración del QRS con arritmias. Ahí tienen el potasio sérico cuando está entre 5,5 a 6,5, o sea leve, la onda T va a ser picuda con un segmento PR prolongado. Ahora, cuando es moderada, o sea, de 6,5 a 8 miliequivalentes por litro, va a haber una pérdida de la onda P con el complejo QRS prolongado, va a haber una elevación del segmento ST, van a haber latidos ectópicos y en los ritmos de escape, la onda J. Y la grave va a ser cuando existe mayor a 8 miliequivalentes por litro, donde va a haber un ensanchamiento del complejo QRS, donde va a haber una onda sinusoide con una dilación ventricular, puede llegar a una sistolia y puede haber una derivación con bloqueos del rama de la AS o bloqueo de ramas fasciculares. Entonces, chicos, necesito que repasen. Sé que es un poco difícil el tema, pero denle una repasada y
siguiente clase vamos a usar hemoderivados, que es igual va a entrar al cuarto parcial. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Bueno, chicos, vamos a coordinar entonces para pasar la siguiente clase, ¿ya? Bueno, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.